Tenemos el gusto de darle la bienvenida a esta última columna, por lo menos de este 2018, con nuestra nutricionista Virginia Natero. Es difícil, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, es difícil abarcar todo lo que... Sí. Si uno dice, bueno, porque la idea era hacer un repaso de todas las columnas, es casi inabarcable, porque hubo de todo, ¿no? La alimentación y el deporte, la alimentación y la diabetes, la alimentación y otras enfermedades, la alimentación en la niñez, mitos, verdades, De todo. todo. Así que, bueno, te toca a vos la difícil tarea de, bueno, hacer algunos repasos. A mí me gustaría, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría repasar es el tema de los mitos, que siempre me pareció fascinante. Sí, pero el tema, en realidad, como última columna del año, es como una suerte de despedida para cerrar este ciclo. Y en realidad, cuando pensamos en eso mismo, dije, bueno, ¿qué hablábamos? Empezamos a conversar con la producción, ¿qué vamos a hablarle? Vamos a hacer un resumen. Cuando empecé a ver todo lo que habíamos tocado, ¿cómo? Claro. Entonces dije, ¿qué es lo que está bueno que podamos compartir? Y me parece que está bueno compartir algunas cosas que se repitieron siempre, que son los ejes para una alimentación. Entonces, que son los ejes para una alimentación saludable, que son tener todos los grupos de alimentos en la alimentación. Bien. Hay quienes pueden elegir, y acá enganchamos que tocamos vegetarianos, que pueden elegir sacar, por ejemplo, lo que es los alimentos de origen animal. Es una opción, lo decide cada persona. Se puede hacer balanceadamente. ¿Cuál es el mensaje? Consulte y asesores. Bien, no decida ser vegetariano de la nada y solamente sacar la carne y seguir comiendo igual pero sin carne. Exacto, porque además de todo lo otro que pasó, y lo he comentado en forma jocosa, es que he recibido pacientes que quieren hacerse vegetarianos pero que no comen vegetales. Está bravo. ¿Está? Entonces son personas que quieren hacerse vegetarianos de fideos, arroz y papa. Y eso es un problema, ¿tá? ¿Cómo es un problema? Dejar un grupo de alimentos fuera, ¿sí? Y no asegurarse que se puede equilibrar la alimentación con cosas. Entonces, bueno, tocamos vegetarianos. Porque hay alimentos que están demonizados en los tiempos que corren. Ahora que no todo el mundo, pero que la mayoría de la gente o mucha gente quiere estar en forma o quiere llevar una alimentación saludable, entonces, por ejemplo, deja fuera las harinas, ¿no? O sea, las harinas es el enemigo. Vos que decías los mitos, ese es uno de los mitos que tocamos. Es el enemigo, la harina engorda. La harina engorda, bien. En realidad muchas veces no es la harina la que engorda, exactamente, sino es lo que le ponemos arriba, cómo está elaborada. Por ejemplo, si es integral o no es integral. Claro, cómo está elaborada, cuando digo cómo está elaborada es la cantidad de grasa que tiene. Por ejemplo, vos hablas con gente y te dice, no, desayuno galleta de campaña. ¿Está? La galleta de campaña es deliciosa, es riquísima. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que tenga ese hojaldrado que uno disfruta tanto, está hecho con grasa en el medio. Entonces no es exactamente la harina, en este caso es el contenido de grasa que tiene adentro. Obviamente, lo ideal es tratar de bajar la cantidad de harinas refinadas que consumimos, que es la harina blanca, ¿sí? Y aumentar la cantidad de harina integral que tenemos en nuestra alimentación. ¿Esto quiere decir que el bizcochuelo lo hagamos con harina integral? No. Pero no comamos bizcochuelo todos los días, por lo menos medio bizcochuelo. Claro, pero sí quiere decir que de repente si hacemos una masa de tarta, si compramos pan, si otra cosa, podemos usar variantes integrales. La harina en sí no es la que engorda y mejor si es integral. El tema, como siempre, son las cantidades. Y este es otro de los mitos que anda muy en la vuelta, sumado al del gluten, ya que estamos tocando mitos. ¿Sí? No hay evidencia contundente que diga que una dieta sin gluten va a ser claramente más saludable. Muchas veces una dieta sin gluten puede ser más saludable porque aumenta el consumo de vegetales. Hay algún trabajo que dice eso. Claro. Pero no en sí misma por la ausencia del gluten. Claro, salvo que tengas es más, celíaco, que tengas intolerancia al gluten. Exacto. Es más, hay riesgos en algunas dietas sin gluten, si no se cuida bien el equilibrio, que te alimentes peor. Porque hay algunas preparaciones que se hacen sin gluten que tienen que llevar otro tipo de cosas o más cantidad de grasa para tener una mejor textura. Bien. Entonces, si no tenés cuidado, puedes alimentarte peor. Otro de los mitos que me parece que en algún momento tocaste es el tema de que obviamente la fruta es saludable, pero que la fruta no engorda. Si uno se come 10 duraznos todas las tardes, sin lugar a dudas. O sea, capaz que te conviene un pan integral más que los 10 duraznos. Bueno, veo en esta época mucho que, bueno, la gente intenta cuidarse y eso es muy positivo, pero entonces, claro, parte de esa cosa que tiene que ver con
con el nerviosismo, con el aburrimiento en los niños. Esta etapa de las vacaciones, los niños aburridos muchas veces intentan canalizar eso comiendo. Sí, bueno. ¿Sí? Entonces empiezan a comer fruta porque los padres empiezan a tratar de achicar, entonces no comas galletita, no comas pan, come fruta. Pero ahí se comen igual 1 kilo de algo. Claro. Bueno, 1 kilo de lo que sea. Es 1 kilo. Es 1 kilo y no está bien. Exacto. Y muchas veces 1 kilo de frutas son 4 frutas, 5 frutas. No es tanto en una tarde que se está pasando, ¿sí? Porque el niño va, viene, comió una, no te das cuenta si es la misma que estaba comiendo hace un rato, ¿sí? Entonces, sí, el exceso en todo y la falta de balance no son saludables. Y esto es un punto a tener en cuenta, porque es saludable la fruta, sin lugar a dudas. Pero los desbalances, los excesos, que le sacan lugar a otras cosas. Claro, sobre todo por eso, porque le sacan lugar a otras cosas. O porque, dependiendo de la situación de la persona, es un exceso en la alimentación general. Claro. Por ejemplo, en el caso de un diabético. El diabético tiene controlada la cantidad de fruta. Tiene controlada la cantidad de fruta, pero para los diabéticos muchas veces eso no es tan claro. Porque ellos saben qué frutas pueden comer. Entonces el control de la cantidad diaria también es dificultoso. Sí, exacto. Entonces la moderación y la variedad son muy importantes. Otro de, no sé si mito ahí, repasemos un poco, es lo que tiene que ver con la alimentación en la noche, ¿no? En el caso de que se quiera tener una alimentación saludable, o en el caso de que uno incluso quiera mantener peso, que también, nuevamente, arroces de noche no, pasta de noche no, harinas de noche no. Eso está así. No hay por qué. Sí tiene que ser en cantidades y en condiciones adecuadas. Porque además una comida muy copiosa en la noche dificulta un sueño adecuado. Claro. ¿Sí? Pero entonces, lo mismo te pasa con una tira de asado. Lo mismo. Proteína. Claro. Lo mismo. Proteína y grasa. Y grasa, sí. Porque una cosa es un churrasco sin grasa y otra cosa es una tira de asado con la grasa. Son cosas diferentes y las velocidades de digestión también. Entonces, sin lugar a dudas, lo que es adecuado en este caso es tener una alimentación balanceada. Y hay otro punto que me parece muy importante, que sé que alguna vez lo conversamos, que es ¿hasta cuándo comemos? Porque tenemos esta cosa de que hay muchos uruguayos que comen hasta llenarse, que no es el término más adecuado, pero comen y quedan así. Sí. No se pueden mover. Nos ha pasado alguna vez, ¿no? No me voy a hacer la distraída. Y hay como un punto anterior. Hay un punto en el que comes y estás bien y decís, puedo comer un poco más. Porque me gusta. Porque está rico, porque bueno, porque siento que todavía puedo comer un poco más. Quédate en ese punto anterior. No llegues al siguiente, no pidas el otro plato. Ahí tenés el exceso muchas veces. Bien. ¿Es conveniente la fruta después de comer? ¿El terminar con un postre? Sí. Sí, postre me refiero a... Con postre como fruta, como postre. Sí. Bien, en mi familia siempre decíamos la fruta no es postre. Porque entendíamos que el postre era otra cosa. Ya, cuando era niña lo decía clarito y ahora como madre digo, no, la fruta es postre, te toca y sentate. Exacto. Pero sí, es conveniente. Es conveniente porque además sucede que es como culturalmente el lugar que le corresponde. No es que le corresponde, pero es el lugar donde está habituado a su consumo. Hay gente que le sacás esa fruta y no come fruta en todo el día. Totalmente. ¿Está? Hay gente que le cuesta incorporarla en el desayuno o incorporarla en el transcurso del día o incorporarla en la merienda. El lugar para comer la fruta es posterior a la comida. Sí, los niños pasa mucho eso. Por ejemplo, entonces, sí, cuando llega al estómago se mezcla todo, pero si la comes antes la tenés que comer para que haya una diferencia, que igual es bastante cuestionada, para que haya una diferencia grande tiene que ser mucho antes, entonces no forma parte de la comida. Sí, porque ahí también hay un tema de mitos y verdades con respecto a si la fruta conviene comerla antes. Antes o después. Por eso mismo. Proceso de digestión, cuánto antes, bueno. No, en realidad ese es otro baile, no hay mucha evidencia y la realidad es, la fruta en sí misma ya tiene un montón de nutrientes diferentes que compiten y se mezclan en lo que tiene que ver con la absorción. No es necesario que se mezcle con la comida general para tener esa competencia. Ya la fruta en sí misma la tiene. La fruta tiene que estar en la alimentación como los vegetales, hemos dicho hasta el cansancio. Si hay algo que hemos repetido hasta el cansancio desde que empezamos esto es el consumo adecuado de vegetales en todas las situaciones, en un estilo de vida saludable, en una situación de enfermedad, en consumo adecuado de vegetales. Sí, eso tiene que estar. Creo que una de las medidas más importantes que se puede tomar es empezar a agregar vegetales a la alimentación habitualmente. Simple. Bueno, ¿cuál es mi aporte? Un tomate, que no toma nada. Lavarlo, cortarlo y ponerlo en el plato. Y en el caso de los niños, por ejemplo, que muchas veces conozco a varios que tan solo ver color en el plato los espanta.
para que lo consuman vos se lo podés maquillar, se lo podés poner en un jugo, no sé cuánto. Pero muchas veces se dice, bueno, no, pero la idea es que él tenga conciencia de que está comiendo el vegetal, porque así lo incorpora como gusto. Si vos se lo maquillás en un jugo, le hará bien proteicamente, ¿no? Proteicamente digo, nutricionalmente, pero él no tiene conciencia, entonces en realidad no va adquiriendo el hábito. Sí, esas dos posturas están en discusión. A mí lo que me parece importante es que logremos que los niños se vinculen con el alimento desde otro lugar. Que el vínculo con el alimento no sea netamente el te apareció en el plato. Uno, si queremos que un niño coma un vegetal, pongámoslo cerca de algo que le gusta. No pongas el brócoli pelado y abandonado en el plato. Si le gusta el queso, ponelo con queso. Si le gusta la salsa blanca, ponelo con salsa blanca. Trata de asociarlo a cosas que a él le gustan. Punto número 1. Punto número 2. Trata de que él se acerque a la elaboración del brócoli. A cortarlo, a hervirlo y dorarlo en el horno, a meterlo adentro de una tarta. Busca que participe de alguna forma en ese proceso. Sí, cuando que no le aparezca mágicamente en el plato. Claro, porque cuando el niño participa en el proceso es mucho más probable que tienda a probarlo. Claro. Sí, si nunca se acercó. Lo elaboré, quiero saber lo elaboré, participé en esto, no sé qué, es mucho más probable que por lo menos intente probarlo. Por lo menos que muchas veces es lo más difícil de lograr. Sí. Y en todo caso, si eso no tiene éxito, esa misión no tiene éxito, si vos recomendás, bueno, se lo maquillamos en un jugo, pero que lo consuma. Sí, igual lo otro que me parece importante es que como los padres somos muy claros en, de repente, no metas los dedos en el enchufe y sabemos qué riesgos trae eso y le decimos no, también tenemos que ser claros en qué es lo que sucede con los límites en la instancia de la comida. Bien. ¿Qué significa esto? Porque a veces no nos damos cuenta y venían comiendo la selga hasta la semana pasada divino y decidieron no comerla. Los niños hacen eso. ¿Está? Sí. Bueno, es lo que hay para comer. Si empezamos a cambiar todo, eso no quiere decir que se tengan que ir a dormir sin comer. Pueden comer una fruta, pueden comer algo así, pero sí es importante que entiendan que hay límites, porque muchas veces al rato están comiendo lo que te dijeron que no. Lo mismo sucede con los volúmenes y las cantidades que se comen cuando están en la tarde aburridos picoteando. Están dando vueltas, y si le digo que no, hay padres que me lo dicen en la consulta, pero si le digo que no, llora. Y bueno, pero no puede comerse un paquete de galletitas en una sentada. Sí. Entonces ahí también es donde los padres tenemos que ir acercándonos y tratando de trabajar otras cosas. Que es un problema que se da mucho en el verano. El chiquilín que se aburre, empieza a dar vueltas, pasa 30 veces por la heladera, picotea lo que encuentra en la heladera, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacer cosas para divertirse y tratar de poner límites, porque si no lo que resulta es un aumento de peso en el verano. Está bárbaro lo que decís, ¿no? Porque los padres nos preocupamos de poner límite con la tecnología, límite con decís vos, con los enchufes, con cómo tratar a los animales, con un montón de cosas. Bueno, también la alimentación que esté presente en esa educación da trabajo, pero hay que hacerlo. Porque si pensamos el paquete entero de límites que estamos trabajando todos los días, decimos uno más, no, por favor. Pero bueno, sí pero es importante. Muchísimas gracias por todo este año compartido. Ojalá se pueda repetir, ya veremos, pero bueno, queda muchísimo por tratar, así que queda pendiente. Gracias, feliz Muchas año. Gracias a ustedes, saludos a los que nos han acompañado del otro lado y saludos a todo el equipo que me hicieron sentir como en mi casa.